Buenos días. El tema que vamos a ver en esta ocasión se llama control genético de la síntesis proteica, las funciones de la célula y la reproducción celular. Tenemos que los genes van a controlar las funciones de la célula, determinando qué sustancias se sintetizan dentro de esta, es decir, qué estructuras, qué enzimas, qué productos químicos van a participar. Cada gen está compuesto por lo que es un ácido desoxirribonucleico o ADN que controla automáticamente la formación de otro ácido nucleico que sería el ARN, que después se dispersa por toda la célula para controlar la formación de una proteína específica. Ahora, aquí es donde vamos a ver todos los organelos celulares que vimos en el capítulo anterior, vamos a ver cómo funcionan, siempre y cuando siguiendo las órdenes que nos va a dar lo que es nuestro núcleo o el ADN. El proceso completo, desde la transcripción del código genético en el núcleo hasta la traducción del código del ARN y la formación de proteínas en el citoplasma celular, se le va a llamar expresión génica. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos expresando, estamos formando lo que viene dentro de la cadena de ADN. Aquí tenemos más de 30.000 genes y los podemos formar, por los cuales vamos a poder formar una gran cantidad de proteínas celulares. Se estima que al menos 100.000 proteínas celulares vamos a poder formar. Y es muy importante que entiendan que en el cuerpo humano casi todo está formado por proteínas celulares, ¿sí? Los canales que vimos que permiten la entrada de sustancias del extracelular al intracelular están formados por proteínas. Las enzimas que tenemos son proteínas, están formadas por aminoácidos. Las hormonas están formadas por aminoácidos. Entonces, la base de todo en el cuerpo humano van a ser las proteínas. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Aquí nos va de una manera rápida y de una manera somera. Como tenemos el núcleo celular, donde tenemos el ADN. El ADN va a crear una copia, una pequeña copia, formando ARN. Este ARN va a salir del núcleo celular en forma de ARN mensajero, va a llegar hasta lo que es un ribosoma, y en el ribosoma se van a empezar a formar proteínas utilizando el ARN mensajero, el ARN de transporte. De esta forma vamos a formar las proteínas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a verlo más claramente y paso por paso para que puedan entenderlo poco a poco. Necesito mucha imaginación y necesito que hayan leído el tema, por favor. Los genes en el núcleo celular controlan la síntesis de proteínas. En el núcleo celular hay un gran número de genes unidos por sus extremos, formando las moléculas de doble hélice de largas de ADN que tienen un peso molecular que se mide por miles de millones. Nuestras dos hélices de ADN, ¿sí? Es muy importante, no se les olvide la forma de esta estructura. Bloques básicos de ADN. Los bloques básicos de ADN están compuestos por varias sustancias. Una que es un ácido fosfórico, que tenemos en la parte superior. Tenemos un azúcar o desoxirribosa. Y tenemos lo que son bases. Tenemos bases púricas y bases pirimidinas. Las bases púricas, adenina y guanina, y las pirimidinas, timina y citosina. Entonces, ¿cómo se va a formar? Necesitamos un ácido fosfórico, necesitamos una desoxirribosa y necesitamos cualquiera de estas cuatro bases. Y así es como se va a formar un bloque básico de ADN, ¿sí? Necesitamos muchos, miles, millones de esos para poder formar completamente nuestro ADN, pero el bloque básico es un ácido fosfórico, una desoxirribosa y una base nitrogenada. ¿Cuál? La que queramos. Nucleótidos. La primera etapa en la formación de ADN consiste en combinar una molécula
una molécula de ácido fosfórico, una molécula de desoxirribosa y una de las 4 bases para formar un nucleótido ácido. De esta forma se crean 4 nucleótidos distintos, uno para cada una de las 4 bases. Ácido desoxiadenílico, desoxitimidílico, desoxiguanílico y desoxicitidílico. No me hagan volverlos a mencionar, por favor. ¿Qué vamos a tener? Los nucleótidos se organizan para formar 2 hebras de ADN unidas laxamente entre sí. Fíjense, en la imagen superior izquierda vamos a tener lo que es el grupo fosfato o el ácido fosfórico, la desoxirribosa y lo que es la base nitrogenada. Aquí la tenemos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense en la imagen inferior del lado derecho cómo tenemos el fosfato o el ácido fosfórico, el azúcar y tenemos la base nitrogenada. Esto de aquí es un bloque básico. Y si se fijan, el azúcar se une con otro fosfato para juntar con otro bloque básico. Y así se van uniendo los bloques básicos de un lado de la cadena, se unen por medio del azúcar y el fosfato. Y se unen por medio de puentes de hidrógeno débiles con la base nitrogenada del otro extremo del ADN. Y así tenemos nuestra doble hélice. Ahora, ¿sabían que el esqueleto de cada hebra de ADN está compuesto por moléculas de ácido fosfórico y desoxirribosa que se van alternando? El ácido fosfórico, la desoxirribosa, ya hemos visto que la desoxirribosa o el azúcar se une con el otro ácido fosfórico, que viene unido con su azúcar, que se une con otro ácido fosfórico, y acá está su base nitrogenada, ¿no? Guanina, citosina, uracilo, la que quieran, que se va a unir más adelante con otra parte. Las dos hebras respectivas de ADN se mantienen unidas mediante enlaces débiles de hidrógeno entre las bases púricas y pirimídicas. No olvides que una base púrica siempre se une con una base pirimídica. La adenina siempre se va a unir con la timina y la guanina siempre se va a unir con la citosina. Entonces tenemos que las púricas es adenina y guanina y pirimidínica es la timina y citosina. ¿Estamos de acuerdo? Hasta se las puse del mismo color para que no se nos olvide. Es muy importante que lo recuerden, pueden ser preguntas de examen. Código genético. La importancia del ADN se debe a su capacidad para controlar la formación de las proteínas de la célula que se consigue mediante un código genético. Cuando las dos hebras de la molécula de ADN se escinden, quedan expuestas las bases purínicas y pirimidínicas proyectándose a un lado de cada hebra de ADN. Es lo que estamos hablando, que tenemos nuestra base nitrogenada que se une con otra base nitrogenada y están unidos y entrelazados, pero cuando rompemos el puente de hidrógeno que me une estas dos bases, estamos separando las dos hebras de ADN y aquí tenemos una y aquí tenemos otra. ¿Sí? Este proceso de separarlos es muy importante para la formación de un ARN. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? El código genético consta de tripletes sucesivos de bases, es decir, 3 bases sucesivas o 3 bloques básicos que van a formar una palabra del código. Si pueden ver, aquí se lo separé. El fósforo, el azúcar con su base, el fósforo, el azúcar con su base y el fósforo, el azúcar. Estas son las palabras. En el código genético, los bloques básicos unidos, los 3, van a formar una palabra, que en el código genético cada palabra significa un aminoácido. ¿Sí? Cada triplete corresponde a un aminoácido. Entonces este puede ser un aminoácido, este es otro aminoácido diferente y este es otro aminoácido diferente. ¿Sí? Se fijan, guanina, guanina, citosina, adenina, guanina, adenina, citosina, timina, timina. De esta forma es nuestra cadena de ADN, ya se está separando.
ya está separada de la otra cadena de ADN y aquí viene la formación del ARN mensajero. ¿Cómo se va a formar? Un poquito más adelante lo vamos a explicar, pero necesito que les quede muy claro que un triplete, que son los tres bloques básicos del ADN, forman una palabra, forman un aminoácido, significa un aminoácido. Y recordemos que tenemos 20 aminoácidos, pero los podemos expresar de muchas formas. Una sola palabra, cada aminoácido puede tener una o más palabras para explicarlo. ¿Sabías que cada triplete corresponde a un aminoácido y existe más de una secuencia para cada aminoácido? Bueno, ya les había comentado, ¿verdad? Entonces, citosina, guanina significa prolina. Citosina, uracilo significa serina. Guanina, adenina significa ácido glutámico. ¿Se fijan? Cada uno de esos es un aminoácido. Aunque observamos que esos tripletes respectivos son responsables de la colocación sucesiva de los aminoácidos prolina, serina y ácido glutámico en una molécula de proteína de nueva formación. El código del ADN del núcleo celular se transfiere al código del ARN en el citoplasma celular. Este proceso se llama transcripción. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula, pero la mayoría de las funciones de la célula se realizan en el citoplasma. Debe haber algunos mecanismos para que los genes de ADN del núcleo controlen las reacciones químicas del citoplasma. Esto se logra gracias al ARN, cuya formación está controlada por el ADN del núcleo, y esto se llama transcripción. A ver, vamos a decirlo en cristiano, como a mí me gusta decirlo. O bueno, en otras palabras, siempre les comento, vamos a decirlo en uquiano, ¿sí? Porque ¿qué tal si no hay cristianos o no hay católicos o cosas por el estilo en el salón? Vamos a dejarlo en uquiano. ¿Qué significa todo esto? Ok, en el núcleo de la célula tenemos nuestro ADN. Este ADN contiene la información para formar todas las proteínas y hacer especial cada una de las células. Una célula del aparato digestivo y una célula del aparato respiratorio son diferentes, pero por la cantidad de proteínas que contienen y por el tipo de proteínas que contienen. Eso es lo que le da una característica a cada una de nuestras células. Entonces, el ADN es el encargado de sacar la información para que se formen estas proteínas. Pero ¿qué creen? Los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, no sabe leer el ADN. Necesita que alguien le haga una traducción. Entonces ahí es donde viene el ARN. El ARN sí lo pueden leer los ribosomas y sí puede salir del núcleo celular. Es como ustedes cuando van a una biblioteca, llegan, ven un libro, no lo entienden porque está en inglés, tienen que empezar a traducirlo y se quieren llevar ese libro a su casa, pero la biblioteca es que no lo puedes llevar. Ese libro es mucha información y tú solo necesitas cierta parte. Sácale copia o resumen el capítulo que tú te vas a llevar, sácale copia nada más únicamente del capítulo, que ustedes sacan la copia del capítulo, la traducen y ese resumen se lo llevan a su casa. La biblioteca es el núcleo, su casa es el citoplasma celular. Entonces ustedes hicieron el resumen, hicieron la traducción y sacaron ese resumen de lo que es la biblioteca. Ese resumen de ese capítulo únicamente es el ARN mensajero, ¿sí? El núcleo dice, ok, tú necesitas una proteína para poder meter agua, esta es la proteína y esta es la información que te tienes que llevar para poder formar esa proteína, en el citoplasma, ¿sí? Entonces, espero que les haya quedado claro. El ADN no puede salir del núcleo, el único que lo puede hacer es el ARN, y el ARN no se puede llevar toda la información, únicamente la información estricta, los pasos para poder formar esa proteína. El ARN se sintetiza en el núcleo a partir de lo que es una plantilla de ADN. Durante la síntesis del ARN, las dos células de ADN, habíamos visto que es una doble hélice que está entrelazada. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a separar. Esas cadenas de ADN se van a desenrollar, se van a separar,
para que así podamos realizar una copia de ese fragmento, de ese ADN. Obviamente, como solo quiero formar una proteína, no voy a hacer la copia de todo el ADN, sino únicamente de una sola parte. Y voy a desenrollar solamente esa parte que vamos a copiar. Los bloques básicos para la formación del ARN son muy similares a los bloques básicos para la formación de ADN. Y la única diferencia es que va a cambiar el azúcar. Aquí en el azúcar, en vez de la desoxirribosa, va a ser la ribosa. De ahí viene su nombre de ARN. Y la otra cosa que vamos a cambiar, lo que es una base. El ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Es el cambio que vamos a tener. ¿Por qué? Porque los cromosomas, porque el retículo endoplasmático rugoso no sabe leer la timina. Ok, no te apures, lo vamos a traducir y vamos a poner uracilo. Esa sí la entiendes, ¿verdad? Entonces, no olvidemos que la secuencia de 3 nucleótidos de ADN se llaman tripletes, pero en el ARN se van a llamar codones. Entonces, cada codón habíamos quedado que correspondería a una palabra y cada palabra significa un aminoácido. No lo olvidemos, en el ARN van a ser codones. La formación de nucleótidos de ARN. Los bloques básicos de ADN forman los nucleótidos de ARN exactamente igual que hemos descrito para la síntesis de ADN. Y los nucleótidos que contienen las bases de adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿verdad? Ya no aparece timina, aparece lo que es el uracilo. Activación de los nucleótidos de ARN. El siguiente paso para la formación de ARN es la activación de los nucleótidos de ARN o las bases del ARN por medio de lo que es una enzima polimerasa. Tenemos esta enzima que va separando lo que es la cadena de ADN y a la vez que la va separando, la va formando el ARN mensajero o el ARN. ¿Y qué es lo que está haciendo? Habíamos visto que la guanina siempre se une con la citosina con la guanina y la adenina con la timina. Pero recuerden que el ARN no tiene timina, tiene uracilo. Entonces aquí está, adenina por uracilo. Ya hizo la traducción. Entonces va uniendo un bloque básico con el que sigue, lo está copiando, lo está pegando y así va avanzando hasta tener la copia de lo que es el fragmento de ADN que necesitamos para formar una proteína. ¿Qué proteína? Vamos a ponerle nombre, no vamos a formar la aquaporina. Vamos a formar una aquaporina. Ok, ya para formar una aquaporina necesito este fragmento de ADN. Ya estoy haciendo la copia de ARN. Pero cada que la ARN polimerasa une lo que es el siguiente bloque básico, fíjense lo que está haciendo. Está agregando esto. Ya tenemos un fósforo, un segundo y un tercer fósforo. ¿Qué es esto? Estoy rompiendo un ATP, le estoy dando el fósforo a lo que es el ácido fosfórico o radical fosfato de mi núcleo básico y le pongo dos radicales, dos enlaces de alta energía. Entonces cada uno de estos nucleótidos, de estos núcleos básicos, están uniéndose y están cargados de energía. Tienen dos enlaces de alta energía, entonces tienen mucha energía. ¿Para qué? Para poder formar las proteínas más adelante. Ahora, montaje de la cadena de ARN a partir de los nucleótidos activados usando una cadena de ADN como plantilla. Este proceso se le llama transcripción. La polimerasa de ARN es una enzima proteica que contiene muchas propiedades funcionales para la formación de una molécula de ARN. En la cadena de ADN inmediatamente contigua al gen que se transcribirá hay una secuencia de nucleótidos denominados promotor. La polimerasa de ARN lo reconoce. La polimerasa de ARN, después de unirse al promotor, provoca desenrollamiento de 2 vueltas de la hélice de ADN y aproximadamente y la separación de las porciones abiertas de las 2 hebras. ¿Qué quiere decir? Yo necesito formar mi aquaporina 2. Necesito formar esta proteína. Pero el ADN está enrollado y ya va mi polimerasa de ARN, pero la polimerasa de ARN está perdida como ustedes en su primer día en la universidad, ¿no? ¿Cuál es el salón de fisiología? ¿Cuál es? Andan buscándolo.
hay un promotor dentro de la cadena de ADN. Hay un promotor que le dice, no te apures, RNA polimerasa. Aquí es donde tienes que empezar a hacer la copia. Ok, entonces la RNA polimerasa se une a esa ubicación, a ese promotor, y en ese momento va a causar el desenrollamiento de las dos hebras de ADN para que podamos iniciar la copia, ¿no? Y va a iniciar la copia de aquí hacia acá tal vez. Y va a empezar a buscar, ok, si el ADN tiene adenina, voy a poner uracilo. Si tiene citosina, y así. Vamos a empezar a realizar la copia del ADN, pero con nuestra respectiva traducción a ARN. A medida que se desplaza la polimerasa, se va añadiendo a cada paso un nucleótido de ARN activo nuevo en el extremo de la cadena que se está formando. Ya lo vimos, ¿no? Aquí está mi cadena de ARN que se está formando. Está avanzando mi ARN polimerasa hacia la derecha y cada que avanza agrega otro nucleótido a mi cadena de ARN que estoy formando, o otro bloque básico, pero una vez que lo uno, lo estoy uniendo ya con energía para que pueda hacer lo que necesitemos. Va a provocar la formación de un enlace de hidrógeno entre la base del extremo de la cadena de ADN y la base del nucleótido de ARN. ¿Ok? Los puentes de hidrógeno son débiles, pero se forman muy fácilmente. Y la polimerasa de ARN va rompiendo dos de los tres radicales fosfatos, separándose de cada uno de estos nucleótidos de ARN y liberando grandes cantidades de energía de los enlaces de fosfato de alta energía que va rompiendo. Ahora, cuando la polimerasa de ARN alcanza el extremo del gen de ADN que se encuentra como una secuencia nueva de nucleótidos de ADN, se conoce como secuencia terminadora de la cadena. La polimerasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a separar al ARN recién formado de la cadena de ADN. Entonces, así como tenemos un promotor que te va a decir, aquí inicias, vas a tener una secuencia de nucleótidos que te va a decir, aquí terminas. ¿Qué quiere decir? Que tú solo puedes realizar una copia de aquí a aquí. Y una vez que se te realice esta copia, todos los puentes de hidrógeno que teníamos cuando estaba unida la molécula de ADN se rompen para que el ADN se vuelva a unir con su otra hebra de ADN y esta ARN pueda salir de la célula. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El ADN tiene una alta afinidad por volver a unirse con su propia cadena complementaria gracias a los puentes de hidrógeno. Y vamos a liberar el ARN al nucleoplasma. Ahora, el código presente en la cadena de ADN se transmite finalmente de forma complementaria a la cadena de ARN. Las bases de nucleótidos con ribosa siempre se combinan con bases de desoxirribosa de la siguiente forma: guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, uracilo y timina, adenina. Siempre va a ser así. Jamás vamos a ver una citosina unida con un uracilo, ni un uracilo unido con una guanina. Siempre de esa forma. Guanina con citosina, adenina con uracilo en el ARN. Si fuera ADN, adenina con timina. Jamás vamos a ver una unión diferente. Ahora, existen diferentes tipos de ARN. Los 6 tipos de ARN realizan funciones distintas e independientes en la síntesis de proteínas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a empezar. ARN precursor. Este es un gran ARN de cadena única inmaduro que procesa en el núcleo para formar ARN mensajero maduro. ¿Ok? Un ARN mensajero precursor es el que se encuentra antes de tener un ARN mensajero. Y el ARN mensajero, recordemos que es el único que puede salir del núcleo, es el citoplasma. El ARN nuclear pequeño que dirige el corte y empalme del ARN precursor para formar ARN mensajero. Ok, entonces tengo un segundo tipo de ARN que es nuclear pequeño que va a dirigir el corte y el empalme del
Otro tipo de ARN es el ARN mensajero, que a estas alturas ustedes ya lo conocen a la perfección, que es la copia de ADN que logró salir de lo que es el núcleo. Ahora, sigue ARN de transferencia, pero para entender el ARN de transferencia vamos a explicar primero el ARN ribosómico. Yo tengo mi ARN mensajero. Tengo la secuencia de aminoácidos para formar una proteína. Obviamente las proteínas están formadas por una secuencia de aminoácidos. Pueden ser tan poquitos como 30 o 50, dependiendo de qué lean, pero la proteína más pequeña puede ser de 30, de 50 o de 100 aminoácidos, hasta grande como miles de aminoácidos. Entonces, una proteína necesita un mapa para formar aminoácidos. Hagan de cuenta, ustedes jugando en su casa con los Lego, cada Lego pequeño es un aminoácido. Y lo que formaron ya, el carro, el castillo, la nave, lo que quieran, el árbol, la casa, es la proteína. Entonces, una proteína está formada por muchos aminoácidos. Una casa Lego está formada por muchos bloques Legos independientes. Pero, ¿cómo se va a formar esa casa Lego? Necesitamos un instructivo. El instructivo es el ARN mensajero. Necesitamos a alguien que lea el instructivo, que va a ser el ARN ribosomal, que está formado por dos subunidades. Y este ARN ribosomal va a empezar a leer, ok, para empezar a formar lo que es este castillo necesito 4 bloques de 8 puntitos largos. Ok, pero él está ocupado. Necesita alguien que se traiga. Ok, le grita a su hermanito menor. Hermanito menor, que es el ARN de transferencia. Este bloque de aquí, este codón de aquí significa ácido glutámico. Ok. Entonces el ARN de transferencia va a buscar en todo el citoplasma el ácido glutámico para traerlo. Se lo trae al ARN ribosomal y el ARN ribosomal empieza a formar la proteína. Ok, ácido glutámico. Lee la siguiente parte, el siguiente codón. ¿Sabes qué? Este aminoácido, este codón significa isoleucina. Ok, el ARN de transferencia va y busca una isoleucina, se la trae el ARN ribosomal, lo une, ya tengo leucina. ¿Qué crees? El que sigue es una leucina. Ok, el ARN de transferencia busca una leucina, se lo trae al ARN ribosomal y lo une. Y aquí vamos a ver cómo se va formando a lo largo nuestra proteína gracias a que el ARN ribosomal está leyendo las instrucciones que es el ARN mensajero y el ARN de transferencia que le está trayendo todas las piezas para construir. Esos son los tipos de ARN. Y nos falta uno, el microARN, que es un ARN monocatenario de 21 a 23 nucleótidos capaces de regular la transcripción y la traducción génica. El ARN mensajero, los codones, ok. Las moléculas de ARN mensajero son cadenas largas y sencillas que se encuentran en suspensión en el citoplasma. Ok, ya se formó el ARN mensajero, ya salió del núcleo celular y ya está en el citoplasma, ahí está viajando. Estas moléculas están compuestas por varios cientos o miles de nucleótidos de ARN en cadenas no pareadas y contienen codones que son exactamente complementarios a los tripletes del código del gen de ADN. Entonces tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí tenemos nuestro ARN mensajero con nuestros codones. ¿Para qué? Para poder formar una proteína. Codones de ARN para los distintos aminoácidos. Ok, miren. Aquí lo que les había comentado, que un aminoácido puede tener más de un codón o una palabra que signifique el mismo aminoácido. Por ejemplo, la arginina tiene CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG. Todos estos, cuando un ARN ribosomal lee este codón, cualquiera de esos, ok, es una arginina. ARN de transferencia, consígueme una arginina, por favor. ¿Sí? Ahora, tenemos un codón iniciador, que es AUG. Universidad Autónoma de Guadalajara o Universidad Autónoma de Guanajuato, como lo quieran leer, o Universidad Autónoma de Guadalajara, siempre va a ser el codón iniciador, ¿sale?
ese codón, siempre que encuentro ese codón, es el promotor. Va a llegar la RNA polimerasa. Aquí me uno porque aquí es donde voy a empezar a formar lo que es mi copia de ARN. Y parada UAA, UAG, UGA, todos esos me van a servir para lo que es terminarlo. ARN de transferencia. Ya todos explicamos que el ARN de transferencia era aquel ARN encargado de buscar el aminoácido que corresponde con el codón que estaba leyendo el RNA ribosomal. Pero hay algo más importante con el ARN de transferencia. Mi ARN mensajero tiene lo que son el codón, los tripletes o los bloques básicos unidos, los tres, que me van a formar un codón. El ARN de transferencia tiene un anticodón específico para cada codón. Entonces, tengo un ARN de transferencia, no me puede leer toda el ARN mensajero porque él solo tiene un anticodón que corresponde únicamente con un codón. Entonces necesito yo muchos ARN de transferencia diferentes para que puedan leer cada uno el codón de cada uno, cada codón, ¿sí? Y así poder traer el aminoácido que corresponde. Cada tipo de ARN de transferencia se combina específicamente con uno de los 20 aminoácidos que se van a incorporar en las proteínas y actúa como vehículo para transportarlo. Ok, ya llegó el ARN de transferencia. Dice, sí, me toca a mí, yo transporto leucina y este codón significa leucina. Entonces el ARN de transferencia agarra, va a viajar, va a ir por todo el citoplasma, va a encontrar ese aminoácido, va a jalar la leucina y dice, vente, que te necesitan porque van a formar una proteína. Y el ARN de transferencia contiene solo 80 nucleótidos. Es una molécula relativamente pequeña comparada con el ARN mensajero o comparada con el ARN ribosomal. Y aquí está todo lo que hemos visto. Fíjense cómo estas hamburguesas es el ARN ribosomal o ribosoma. Esta cadena larga, azul, con sus codones es el ARN mensajero. Y aquí podemos ver cómo el ARN ribosomal está leyendo, llega el ARN de transferencia, tiene su anticodón específico para cada codón, va a traer el aminoácido correspondiente y ¿qué es lo que va a hacer el ribosoma? Va a empezar a unir cada uno de los aminoácidos, ¿no? Este aminoácido que está aquí es este corresponde a este corresponde a este y así sucesivamente. Y así es como se está formando la proteína. Ya después de que terminemos de leer todo el ARN mensajero, que es enorme, que puede traer hasta miles de codones para poder formar una proteína, es cuando tenemos la proteína completa. El ARN ribosómico es el tercer tipo de ARN de la célula que constituye el 60% del ribosoma. Ok, perdón. El ARN ribosomal contiene ARN que corresponde al 60% del ribosoma y el resto está formado por proteínas. Y el ribosoma es la estructura física del citoplasma en el que se van a sintetizar realmente las moléculas proteicas. Formación de ribosomas en el nucleolo. ¿Cómo se van a formar? Estos ribosomas son muy importantes, ¿no? Porque son los que terminan leyendo y formando lo que es leyendo y formando lo que es las proteínas. Entonces, ¿pero dónde se forman? ¿Dónde salen estos ribosomas? Ok, estos ribosomas se van a formar en lo que es el nucleolo, donde vamos a tener lo que son las proteínas ribosómicas. Estas subunidades se liberan entonces desde el núcleo y se transportan a través de los poros grandes de la cubierta nuclear hasta prácticamente todas las partes del citoplasma. ARN mini y ARN de interferencia pequeño. Habíamos visto que el ARN mini era un ARN que su función era regular la expresión génica. ¿Y cómo es que lo va a hacer? Ok, yo ya tengo una cadena de ARN en el citoplasma. Ya está ahí. Pero de repente el núcleo dice, ¿sabes qué? Ese ARN mensajero que está ahí abajo
ya no lo necesitamos, ya no necesitamos formar esa proteína. ¿Por qué? Porque ya formé las proteínas suficientes. Necesito desactivarla. Ok, entonces manda lo que es al ARN-Mi, que antes de ser mi es ARN-Mi', se une a un dicer que va a formar un procesamiento. Este pequeño dicer junto con el ARN-Mi va a formar un duplex de ARN. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta unión va a llegar, se va a unir al ARN mensajero y va a evitar la expresión. Ya no se va a poder leer este ARN mensajero y por lo tanto ya no voy a poder formar esta proteína. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya formé las proteínas necesarias, o si formo más proteínas puede causarle daño a la célula y morir, cosas por el estilo. Entonces yo ya tengo RNA mensajeros, pero ya no los necesito porque ya formé suficiente. Ok, ARN-Mi, necesito que lo bloquees y que ya no se pueda reproducir ese RNA mensajero, que ya nadie lo pueda leer, y llega y lo bloquea automáticamente. De esta forma va a regular la expresión. Formación de proteínas en los ribosomas, el proceso de traducción. Cuando una molécula de ARN entra en contacto con un ribosoma, se desplaza por este a partir de un extremo predeterminado de la molécula de ARN que es específicamente la secuencia apropiada de las secuencias de ARN. Codón iniciador. Ok, yo tengo mi codón iniciador, que habíamos dicho que era la Universidad Autónoma de Guadalajara, y empieza a pasar por el ribosoma, lo detecta, significa que tengo que empezar a formar esta proteína. Y va a pasar lo que ya habíamos dicho. El ARN mensajero atraviesa el ribosoma lo empieza a leer y empieza a colocar los aminoácidos correspondientes a esto con ayuda del ARN de transferencia. Polirribosomas. ¿Qué es un polirribosoma? Es cuando una molécula de ARN o un ARN mensajero va a agarrar y va a pasar por varios polirribosomas. Se pueden ver aquí en la imagen. Sale de un ribosoma y entra al que sigue, y entra al que sigue, y entra al que sigue. Entonces, una misma cadena de ARN mensajero es leída por muchos ribosomas al mismo tiempo. A esta unidad se le llama polirribosoma. ¿Y por qué pasa? Obviamente porque tenemos una gran demanda de esa proteína. Entonces aprovechamos, la leemos al mismo tiempo en diferentes puntos, no en el mismo punto. Ese ribosoma del lado izquierdo apenas está leyendo la primera página cuando ya va en la 20ava, este va en la 40ava y este va en la 60ava o codón. En vez de páginas en el 40avo codón. Y entonces están formando muchas proteínas al mismo tiempo. Muchos ribosomas se unen al retículo endoplásmico. Ok, ¿por qué los ribosomas se unen al retículo endoplásmico? ¿Y por qué los ribosomas? Sí, porque los ribosomas se unen al retículo endoplásmico muy fácil. Porque cuando las proteínas están en formación, esas proteínas se unen inmediatamente a receptores específicos en el retículo endoplásmico. En consecuencia, vamos a formar el retículo endoplasmático rugoso y estas proteínas que se unen al retículo endoplasmático van a penetrar en la pared del retículo hasta la matriz. Y ahí es donde se va a almacenar y va a empezar el transporte de la proteína a través del retículo endoplásmico. Pasos químicos en la síntesis proteica. Cada aminoácido, para poder formar parte de lo que es una proteína, necesita tener energía, necesita ser activado. Entonces juntamos el aminoácido junto con un ATP y vamos a formar lo que es un aminoácido, leucina, más un ATP. Pero como el ATP le donó sus fosfatos a lo que es el aminoácido leucina, vamos a obtener el aminoácido leucina con sus dos enlaces de alta energía con una molécula de AMP. ¿Qué va a pasar? Va a llegar el RNA de transferencia con su anticodón específico, va a unirse a la leucina, va a liberar el AMP y se queda con la leucina con un exceso de energía porque tiene sus dos enlaces de alta energía, formando lo que es un complejo aminoácido ARN de transferencia. Ahora, el ARN de transferencia va a transportar el complejo del aminoácido
y entra en contacto a continuación con la molécula de ARN mensajero en el ribosoma, en donde el anticodón del ARN de transferencia se une temporalmente con el codón específico, con lo que se alinea el aminoácido en la secuencia apropiada para formar una molécula proteica. No es más que lo que ya habíamos visto en las diapositivas anteriores. Enlace peptídico. Los aminoácidos sucesivos se van a unir. Cada aminoácido se une con el siguiente por medio de un enlace peptídico. ¿Cómo es esto? Es muy importante tener en cuenta que cada aminoácido tiene un radical amino y un radical hidroxilo. ¿Qué es lo que va a pasar? El radical hidroxilo se va a unir con un hidrógeno, va a liberar agua y se va a unir y vamos a tener lo que es nuestro bueno, ya no es aminoácido porque ya son dos aminoácidos complejos y cada aminoácido va a tener cada complejo va a tener su radical amino y su radical hidroxilo. Así es, va a llegar, se va a unir otro aminoácido y el radical hidroxilo pasa al siguiente. No se pueden quedar sin su radical amino y hidroxilo porque si no, no se van a poder unir con la siguiente molécula de aminoácido. Síntesis de otras sustancias en la célula. Las miles de enzimas proteicas que se forman según el mismo proceso que acabamos de describir controlan especialmente todas las reacciones químicas que tienen lugar en las células. Estas enzimas favorecen la síntesis de lípidos, glucógeno, purinas, pirimidas y cientos de otras sustancias. Control químico de la función génica y actividad bioquímica de las células. Cada célula utiliza mecanismos internos de retroalimentación muy potentes que mantienen el orden de las distintas actividades celulares. Ya vimos que del ADN sale el ARN para formar las proteínas. Pero ¿quién me va a decir qué proteínas formar? ¿Quién me va a decir qué cantidad de proteínas tengo que formar? ¿O cómo lo voy a saber? Pues para eso tenemos dos tipos de métodos de control. Uno es la regulación génica, en el cual se va a controlar el grado de activación de los genes y la formación de los productos génicos. Y la otra va a ser lo que es la regulación enzimática, en la que se va a controlar los niveles de actividad de las enzimas ya formadas en cada célula. Regulación genética o regulación de la expresión génica cubre todo el proceso desde la transcripción del código genético en el núcleo hasta la formación de las proteínas en el citoplasma. La regulación diferencial de la expresión génica permite también que los numerosos tipos distintos de células del cuerpo realicen cada uno funciones especializadas. Esta parte, regulación diferencial de la expresión génica, permite también que los numerosos tipos de células, cada uno realice funciones especializadas. Todas las células tienen la misma información genética, ¿sí? El pulmón, la célula de los pulmones, la célula del intestino, la célula de los riñones, todos tienen la misma información génica. Pero ¿por qué son tan diferentes? ¿Por qué las células de los pulmones pueden ayudarnos a absorber oxígeno y sacar CO2? ¿Por qué las células renales nos pueden ayudar a reabsorber bicarbonatos, secretar hidrogeniones? ¿Por qué pueden aumentar la acidosis o mejorar o aumentar la absorción de agua? ¿Por qué son tan diferentes si todas y cada uno tienen la misma información? Esto es muy sencillo. Tenemos lo que es la regulación génica. ¿Qué es lo que va a hacer? Es controlar la expresión de esos genes. Ok, tú eres una célula que está en el aparato respiratorio, eres un alveolo, solo tienes permitido expresar estas proteínas, no tienes permitido acceder a otras. Tú eres una célula renal. Sobre todo, ¿cuál vamos a ver? Cuando vemos riñón van a ver que hay un montón de células bien interesantes. Dependiendo del tipo en la parte del riñón en la que vayamos. Por ejemplo, podemos ser una célula intercalada tipo A. Ok, tú eres una célula intercalada tipo A que estás en el riñón. Entonces tú solo puedes expresar esta proteína para absorber bicarbonato y secretar hidrogeniones. Ok. Entonces todo esto, esta regulación genética me ayuda a que solo puedan leer el fragmento de la información genética que queremos, que deseamos para esa célula. Un ejemplo, ahora que ustedes están en la escuela de medicina y si en algún momento podemos regresar, van a ir a la biblioteca, ¿no? Y van a llegar a la biblioteca y tienen la información
de toda la escuela de medicina, ¿no? Desde primer semestre hasta hasta el 10º semestre que sería servicio social. Y ahí están los libros y toda la información que necesitan. Pero ustedes son del primer semestre, llegan y la bibliotecaria les dijo, ¿saben qué? Ustedes solo tienen acceso a estos libros, no pueden leer los demás libros porque todavía no pasan, no tienes que acceder. Ok, cuando lleguen a segundo semestre van a poder leer los libros de segundo semestre únicamente, pero no los de tercero ni los de primero. Y así es una forma vaga de tratar de explicarles cómo sucede esa regulación genética. Aunque un miocito cardíaco contiene el mismo código genético que una célula del epitelio tubular renal, en las células cardíacas se expresan muchos genes que no lo hacen en las células tubulares renales, ¿ok? Ya se los comenté anteriormente. Entonces, un miocito y una célula renal tienen exactamente la misma información genética. ¿Pero por qué son tan diferentes? Porque una late, se mueve y la otra no, está estática, pero tiene un montón de bombas para hacer un montón de funciones. Porque este miocito cardíaco tiene acceso a cierta información genética que esta célula renal no tiene acceso. Entonces eso lo hace diferentes. No sé si alguno de ustedes tiene algún hermano que esté estudiando alguna carrera diferente a la suya. Ok, ¿por qué están estudiando dos carreras diferentes si son hijos de la misma madre, del mismo padre? Espero que así sea el caso. Y si tienen la misma información y las mismas habilidades, ¿por qué uno se va a ingeniería y el otro se va a medicina? Ok, pues porque uno va a tener acceso a cierta información y el otro va a tener acceso a otra información distinta. A pesar de que salieron del mismo lugar, van a portarse muy diferente. ¿Por qué? Por la información a la cual van a tener acceso. Ahora, el promotor controla la expresión génica. La síntesis de las proteínas celulares es un proceso complejo que se inicia con la transcripción de ADN o ARN. La transcripción de ADN está controlada por elementos reguladores encontrados en el promotor de un gen. El promotor basal consta de una secuencia de 7 bases: timina, adenina, timina, adenina, 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 adenina. Pero para los cuates se llama caja tata, ¿no? ¿Para qué le decimos tata? Entonces caja tata para los cuates. Cuando ustedes pasen el primer parcial, ya le van a poder decir caja tata. Mientras tanto, es un promotor de 7 bases: timina, adenina, timina, adenina, adenina, adenina. Ahora, entonces encontramos la caja tata, tenemos nuestra ARN polimerasa y encontramos también el triplete de iniciador, ¿no? Que es la Universidad Autónoma de Guadalajara, UAG. Ok, ya tengo todo lo necesario para poder empezar la replicación. Esta es la proteína que debo, o esta información genética es la que voy a obtener con la proteína que quiero. Entonces tenemos nuestro complejo promotor basal, nuestra caja tata, nuestra ARN polimerasa y ya identificamos el triplete inicial. Ok, pues vamos a empezar a hacer la transcripción, ¿no? A formar el ARN mensajero. Si se fijan aquí, tenemos un reforzador. Un reforzador es como cuando el complejo de RNA polimerasa empieza a moverse a lo largo de la cadena de ADN, un reforzador es decirle, sí, vas por buen camino, sigue por aquí. Ah, ok. Es como cuando ustedes piden la dirección de alguna calle, llegan a una ciudad que no conocen, le piden informes a una persona, ah, te vas derecho, das vuelta a la izquierda, bla, bla, bla. Entonces ya cuando vas muy lejos, volteas y ves a la persona que te dio las indicaciones y te dice, sí, vas bien por ahí. Ah, ok. Esto es un reforzador. Es el mismo trabajo que tiene este reforzador. Le dice a la caja tata y a la RN polimerasa, vas bien, sigue por ahí. Esa es exactamente la parte del gen que debes sacar la copia, ¿no? Y tenemos aisladores. Estos aisladores son muy importantes porque le dicen a este complejo, ¿sabes qué? Tú esta parte no la puedes leer, porque tú eres una célula renal. Y si agarras y empiezas a copiar esta parte de aquí,
Ya no serías una célula renal, tendrías características de una célula digestiva. Ah, ok, entonces esta parte de aquí yo no tengo acceso. Me voy para otro lado y sigo. Reforzadores. Pueden estar situados a una gran distancia del gen sobre el que actúan o incluso en un cromosoma diferente. Asimismo van a localizarse corriente arriba o corriente abajo. ¿Qué significa esto? Yo tengo mi complejo promotor que está copiando la cadena de ADN. Vamos a poner de verde los promotores. Y la dirección de copia es de izquierda a derecha. Entonces, el que tenemos a la izquierda es un promotor corriente abajo, que le está diciendo, vas por buen camino, sigue así. Y este promotor que está acá arriba, que todavía no llega, es un promotor corriente arriba, que le dice a nuestra RNA polimerasa, vas por buen camino, sigue aquí. Esta es exactamente la cadena de ARN que tienes que sacar para poder hacer la proteína para absorber agua. Ah, ok. Entonces voy por buen camino. A eso sirven los promotores. Son los estímulos que necesitamos para saber que vamos por buen camino. Otros mecanismos de control de la transcripción por el promotor. Un promotor se va a controlar mediante el factor de transcripción situado en cualquier parte del genoma. La misma proteína reguladora controla a la vez muchos promotores diferentes. Algunas proteínas están controladas no en el punto de inicio de la transcripción de la cadena, sino más lejos de la misma. Control de las funciones intracelulares mediante regulación enzimática. Ya vimos el control génico. Ahora vamos a ver lo que es el control enzimático. Además del control de las funciones de la célula mediante la regulación genética, tenemos actividades celulares que están controladas también por inhibidores o activadores enzimáticos. Y la inhibición enzimática es otro ejemplo de control mediante retroalimentación negativa responsable del control de las concentraciones intracelulares de muchos aminoácidos, purinas, pirimidas, vitaminas y otras sustancias. Esto es una inhibición enzimática. ¿Qué va a hacer? Yo tengo mi célula y dentro de mi célula, la membrana celular va a tener una proteína transportadora de vitamina A. ¿Sale? Pero yo dentro de la célula tengo mucha vitamina A. Un control enzimático se da cuenta de esto. Ok, ya tengo mucha vitamina A. Vamos a bloquear esta proteína transportadora de vitamina A y vamos a bloquear el complejo RNA ribosomal, RNA transferencia y RNA mensajero que están formando más proteínas para absorber vitamina A. Que hace la enzima? Bloquea todo esto para evitar mayor absorción de vitamina A. Y no solo ocurre con las vitaminas, ocurre con purinas, aminoácidos, todo lo que pudiera ser, ¿sí? En resumen, muchachos, vamos a ver lo siguiente. Yo tengo mi núcleo celular y mi citoplasma celular. En mi núcleo celular tengo mi cadena de ADN, mi doble cadena de ADN que está enrollada, que está formada por lo que es un azúcar desoxirribosa, un fosfato y lo que es una base, ¿sale? Será púrica o pirimídica, cualquiera de esas. Y este es un bloque básico, de ADN. Necesitamos varios bloques básicos que se van a estar uniendo para formar la cadena de ADN completa. Y cada 3 bloques básicos tenemos que se llama triplete. Cuando necesitamos alguna proteína o algo, va a llegar mi complejo de RNA polimerasa. Yo lo hago, es como el alumno. ¿Quién va a hacer esta tarea? Y queda, yo quiero hacerlo, yo soy el primero. Ah, ok. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Ah, pero siempre hay algún alumno que sí, mira, lo que tenemos que hacer es esto, la caja Tata. La caja Tata es el iniciador. A ver, RNA polimerasa, tú tienes que ganas de hacerlo, pero no sabes, ven para acá. Yo te enseño por dónde tenemos que irnos para empezar a hacer la copia. Ah, ok.
se junta la RNA polimerasa y la tata, es el ñoño y el hiperactivo del salón, y empiezan a hacer la copia del ADN, que hacen, desdoblan la cadena de ADN y empiezan a hacer la copia, ¿no? Cada aminoácido, digo, cada base que tiene, cada bloque básico que tiene el DNA, lo empieza a copiar el RNA polimerasa junto con la caja tata. Y el único cambio que vamos a hacer es el uracilo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos nuestro RNA mensajero, pero mi RNA mensajero no tiene tripletes, se llaman codones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y cada codón es una palabra, y cada palabra es un aminoácido. Ya tengo formado el RNA mensajero, y el RNA mensajero va a salir al citoplasma celular. Una vez en el citoplasma celular, va a llegar al RNA ribosomal, que está sobre el retículo endoplasmático rugoso. El RNA mensajero empieza a ser leído por RNA ribosomal y dice, necesito este aminoácido. El RNA de transferencia, que tiene un anticodón específico para cada codón, llega, lo lee y dice, ok, necesitas adenina. Va por la adenina, la trae y lo que hace el RNA ribosomal es unirla. Los RNA de transferencia le traen todos los aminoácidos necesarios al RNA ribosomal y siguiendo las instrucciones de armado del RNA mensajero, empieza a formar nuestra proteína. Y ya tengo mi proteína, ok, ya tengo mi proteína hecha. Se va a ir a la doble membrana lipídica que vamos a tener. Y es una proteína para la absorción de agua, ¿no? Entonces aquí ya tengo mi aquaporina, que es la proteína que acabamos de formar, que nos permite la entrada de agua. Ok, listo, muy bien. Ya se tiene. Pero ¿qué creen? De repente el agua, la célula tiene muchísima agua y ya no necesitamos tanta agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos un sistema regulador genético o enzimático que me va a decir ya deja de estar formando tantas proteínas de agua, de absorción de agua. O tenemos el RNA-MI, que ¿qué es lo que va a hacer el RNA-MI? Va a llegar, va a unirse a este RNA mensajero y antes de que se pueda unir a un ribosomal, le va a poner un candado para que ya no pueda ser leído. De esta forma, los ribosomas dejan de formar estas proteínas y por lo tanto ya no va a haber entrada de agua a la célula y esta célula ya no se va a hinchar. Esto es a grosso modo un resumen de lo que acabamos de ver. Ahora, el sistema genético de ADN controla la reproducción celular. Los genes y sus mecanismos reguladores determinan las características de crecimiento de células y también si se dividen para formar nuevas células y cuándo. De esta manera, el sistema genético tan importante controla cada etapa del desarrollo del ser humano, desde el óvulo unicelular fertilizado hasta todo un organismo funcionante. Es decir, si hay un eje central en la vida, es el ADN. Ciclo vital de la célula. El ciclo vital de la célula es el periodo que transcurre desde el inicio de la reproducción celular hasta el inicio de la siguiente reproducción celular. Las células se reproducen tan rápidamente como pueden y su ciclo vital puede ser tan solo de 10 a 30 horas y termina por una serie de sucesos físicos diferenciados que se denominan mitosis y que tienen una finalidad: lograr la división celular en dos células hijas nuevas. En esta diapositiva vamos a ver lo que son las partes de la división celular, cómo inicia todo este proceso siendo una sola célula, termina siendo dos exactamente iguales con la misma cantidad de información genética, pero vamos a ver paso por paso. La reproducción celular comienza con la replicación del ADN. El ADN comienza a duplicarse entre 5 y 10 horas antes de la mitosis y la duplicación se completa en 4 a 8 horas. Fenómenos químicos y físicos de la regulación del ADN. Hasta ahorita vimos cómo se había formado un RNA mensajero o la formación de RNA. Hay unos pequeños cambios muy importantes para replicar el ADN. El ADN lo vamos a replicar cuando va a haber la reproducción celular, la mitosis. A diferencia del ARN mensajero, el ARN se va a formar cuando necesitamos formar alguna proteína. Entonces, que eso les quede muy claro. Si yo voy a dividir mi célula,
la voy a meter a mitosis, tengo replicación de ADN. Si yo voy a formar una proteína, alguna hormona, alguna enzima, voy a formar ARN. Ahora, para la replicación de ADN tenemos obviamente una ADN polimerasa. Esta ADN polimerasa va a separar las dos hebras de ADN, va a empezar a recorrerla en toda su longitud y va a empezar a formar los nucleótidos. ¿Sí? Va a empezar a tener los nucleótidos que estamos similares o que corresponden al ADN a la cadena de ADN que estamos haciendo la copia. Aquí tengo una cadena de ADN, ya está desenrollada. Aquí tengo mi ADN polimerasa y de este lado tengo la cadena que estoy formando. Pero la ADN polimerasa, ¿qué es lo que está formando? Está formando lo que es el azúcar, el fosfato y mi nucleótido, ¿sí? Mi adenina, digamos. Hay una hormona, hay otra enzima que se llama ADN ligasa que va a unir este bloque básico con el otro bloque básico. Los va a llenar de energía y los va a ir uniendo. De esta forma es como la ADN polimerasa va formando estos bloques básicos y la ADN ligasa los va uniendo para irlos formando entre sí. La formación de una nueva cadena de ADN se produce simultáneamente en ciertos de segmentos a lo largo de una de las dos cadenas de la hélice hasta que se replica toda la cadena. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a cambiar de color, si no se nota mucho. Vamos a tener la dirección. La cadena de ADN, esta va a empezar la copia en toda su extensión y se ve el ADN polimerasa agarrando y copiando exactamente todo esto. Pero esta, que tiene la dirección contraria, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta cadena va a empezar la copia en cientos de lugares al mismo tiempo para irla formando y quede emparentada. Entonces, una de estas cadenas se copia de un solo golpe y la otra en cientos de lugares al mismo tiempo y posteriormente las nuevas cadenas que se están formando de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, se terminan uniendo. Y esta pues ya salió unida. Cada cadena de ADN recién formada se mantiene mediante un enlace débil de hidrógeno a la cadena original de ADN que se usó como plantilla, es decir, las dos hélices se enrollan unidas. Ok, ya tengo mi cadena original amarilla, mi cadena nueva la morada. ¿Qué va a pasar? En vez de agarrar y darse la vuelta y esta amarilla tenga que sortear a la morada y volverla a poner aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Esta nueva morada se une y se emparenta con puentes de hidrógeno con la original. Al cabo, esta morada que hicimos aquí es exactamente igual a esta. Y esta morada que hicimos aquí es exactamente igual a esta. De esta manera quedan las dos cadenas de ADN y conforme van pasando la ADN polimerasa se están autoenrollando. ¿Por qué? Para empezar a guardar la información, si no tendremos todo por ningún lado. Ya una vez que terminamos de realizar la copia del ADN de ambas cadenas, va a haber un proceso que se llama corrección de lectura. Esta corrección de lectura va a tener un espacio de 1 hora. Entre que se termine la replicación del ADN y comienza la mitosis, tenemos 1 hora para que se haga una corrección, para que se revise exactamente. Aquí viene la importancia de que cada una de las cadenas nuevas se haya apareado o emparejado con una cadena original. Vamos a empezar a revisar, ¿no? Si tenemos guanina, acá debe estar citosina, si aquí tenemos citosina, acá debe estar guanina, si aquí está adenina, acá debe estar timina y así. Lo empieza a corregir. En el caso de que haya algún nucleótido que no corresponda, ok, la original es la verde, la original, entonces la que está mal es la que está enfrente. Hay que corregirlo y pum, se da. Igual con la otra cadena. De esta forma se va a evitar
tener algún nucleótido que no corresponde y tener una mala copia de ADN. Para esto van a actuar enzimas especiales que cortan las zonas defectuosas y las reemplazan con nucleótidos complementarios apropiados. Este proceso de reparación se consigue con las mismas polimerasas del ADN y ADN ligasas que se usa para la replicación. Debido a que el proceso de reparación y corrección de lectura, el proceso de transcripción pocas veces comete errores, pero cuando lo hace, el error se denomina mutación. Ok, ya pasó, hice mi copia de ADN, la emparejé, pero no me di cuenta, estaba muy cansada mi ADN polimerasa y no se dio cuenta de que uno estaba mal. Pasó, la verificó y igual estaba posguardia, no checó nuevamente que estaba mal. Entonces, esa mutación o ese error se transmite a la siguiente generación de las células y se le llama mutación. Y la mutación provoca la formación de alguna proteína anormal en la célula que en lugar de la proteína necesaria. Y lo que conduce a funciones celulares anormales y en ocasiones incluso a la muerte. Ok, entonces, de una generación a otra hay 10 mutaciones, del padre a un hijo hay 10 mutaciones aproximadamente, pero no por eso te vas a transformar en un hombre X o un X-Men, ¿no? Estas mutaciones no son buenas por lo general, sino provocan enfermedades. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una mutación en mi proteína que causa la entrada de calcio a las células, pues no voy a, está mal hecho ese canal, esa proteína no se forma adecuadamente porque hay uno de los nucleótidos, está erróneo, entonces esta proteína ya no va a poder permitir la entrada de calcio, ya no puede permitir la entrada de calcio a la célula, ya no voy a poder desestabilizar las vesículas que contienen insulina y por lo tanto este paciente va a ser un diabético tipo 1. Entonces las mutaciones es más fácil que me hagan más defectuoso a que me transformen en un superhéroe, ¿verdad? Entonces tómenlo en cuenta. Cromosomas y su replicación. La célula humana tiene 46 cromosomas dispuestos en pares, ¿no? Tienen 23. Los genes de las dos cromosomas de cada par son idénticos o casi idénticos entre sí en su mayor parte. Tenemos histonas, son proteínas cargadas positivamente sobre las cuales se va a enrollar el ADN. La replicación de todos los cromosomas se va a producir en los minutos subsiguientes a la finalización de la replicación de las hélices de ADN y las hélices nuevas recogen las moléculas proteicas nuevas a medida que las van necesitando. Entonces, ya terminé de replicar mi ADN, ya se empezó a enrollar mi ADN, ahora estas cadenas de ADN que formé van a unirse con las histonas para formar lo que son los cromosomas y de esta manera tenerlos mejor organizados. Ahora sí, ya tuve todo lo que es mi replicación de ADN, ya tuve el proceso de corrección, ya me fijé que no hubiera ninguna mutación, ya enrollé mis cadenas de ADN, ya se posaron sobre las histonas y formaron los cromosomas. Ahora sí, estamos listos para la mitosis celular. El proceso real por el cual la célula se divide en dos células nuevas es la mitosis. Una vez que cada cromosoma se ha replicado para formar las dos cromatinas, en muchas células la mitosis se produce automáticamente en 1 o 2 horas. Ahora, el aparato mitótico, función de los centriolos. Cada centriolo es un pequeño organismo cilíndrico en torno de 0.4 micras de largo y 0.15 de diámetro y está formado principalmente por 9 estructuras tubulares paralelas dispuestas en forma de cilindro. Los dos centriolos de cada par se disponen en ángulos rectos entre sí y cada par de centriolos junto al material pericentriolar unido a él compone el centrosoma. Ok, ahorita en una imagen vamos a ver lo que es los centriolos. Los tenemos aquí. Son muy importantes. Ahorita vamos a ver por qué. La profase. La primera etapa de la mitosis se llama profase. Mientras se forman los haz de cromosomas del núcleo, que en la interfase corresponde a hebras laxamente enrolladas, se van a condensar los cromosomas bien definidos. ¿Okay? Ya tengo yo mi ADN. Este ADN se va a empezar a enrollar alrededor de las histonas y va a formar los cromosomas bien definidos. Aquí podemos ver cómo los cromosomas ya están mejor definidos. Aquí nada más son puras hebras, puro espagueti. Necesitamos las histonas, se empiezan a enrollar y ya los tenemos bien listos. Se fijan como cada uno de los centriolos
se dirige a un polo de la célula, polo norte, polo sur o polo este o oeste. Así que si lo estamos viendo de frente, este y oeste, ¿va? Y cada centriolo empieza a tener ciertos microtúbulos. Vamos a ver para qué nos sirve todo esto. Tenemos la prometafase. Las puntas de los microtúbulos en crecimiento del éster se fragmentan en la cubierta nuclear. Los múltiples microtúbulos del éster se unen a las cromatinas de los centrómeros, donde las cromatinas pareadas aún están unidas entre sí. A continuación, los túbulos tiran de la cromatina de cada par, alejando cada una hacia el polo celular correspondiente. Okay. Estos microtúbulos se van a unir a las cromatinas de nuestros cromosomas y los van a separar porque estaban unidos. A la hora de separarlos, cada uno de estos se va a llevar un cromosoma exactamente igual a cada uno de sus lados. Se pueden ver aquí, tenemos los cromosomas, está jalando este extremo y está jalando este otro extremo para separarlo y cada quien quedarse con un gen correspondiente y tener exactamente la misma información. Ahora, en la metafase, los dos ásteres del aparato mitótico se van a separar. Este empuje va a hacer que las puntas de los microtúbulos de ambos, donde se imbrincan entre sí para formar el uso mitótico, realmente se van a empujar. Ya tenemos todos los cromosomas alineados, ya tenemos todos los microtúbulos con su cromosoma correspondiente. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a empezar a traerlos hacia lo que es el centriolo. En la anafase, las dos cromatinas de cada cromosoma son separadas en el centrómero. Se separan los 46 pares de cromosomas y se forman dos juegos independientes de cromosomas hijos. Ya se separaron, lograron fracturar lo que son el centrómero y cada uno se va a quedar con la parte con un cromosoma. Ahora en la telofase, el aparato mitótico se disuelve y se desenrolla una nueva membrana nuclear que rodea cada grupo de cromosomas. Esta membrana se forma a partir de las porciones del retículo endoplásmico que ya están presentes en el citoplasma. Entonces mi centriolo ya jaló todos estos cromosomas, los va a empezar a envolver, porque si los ven aquí estarían directamente en el citoplasma celular. ¿Qué es lo que hay que hacer? Envolverlos. Entonces, gracias al retículo endoplasmático que se encuentra en el citoplasma, vamos a empezar a envolverlos para formar lo que es nuestro núcleo celular, una membrana nuclear. Ya una vez que se tiene la membrana nuclear, que ya está completamente formado mi núcleo celular, ¿qué es lo que va a pasar? Estos mismos microtúbulos van a empezar a ejercer presión para separarse. Este está tirando hacia acá, este está tirando hacia acá. ¿Para qué? Para que esta célula se fragmente y terminen siendo dos. Y de esa forma termina la mitosis celular, con dos células hijas exactamente iguales con la misma cantidad de información. Ahora, control del crecimiento y la reproducción celular. Algunas células crecen y se reproducen continuamente, como las células que dan lugar a elementos formes sanguíneos. Cada grupo celular de cada órgano tiene cierto diferente tipo de reproducción. Algunas tienen una reproducción muy rápida y algunas tienen una reproducción muy lenta. La piel, cuando pueden regresar de nuevo de vacaciones a la playa, van y se queman y a los 2 o 3 días se le cae la piel y empieza a salir la piel nueva, ¿no? Se les reseca y parecen como víboras, ¿no? Están mudando de piel. Ok, las células epiteliales tienen una replicación muy rápida, un ciclo de vida muy, muy acelerado. No así, por ejemplo, el músculo liso, que no tiene una reproducción tan rápida. Los espermatozoides en los caballeros tienen una reproducción demasiado rápida, tienen un ciclo celular muy rápido. Entonces, dependiendo del tipo de célula que estamos hablando, vamos a ver si se reproduce rápido o si se reproduce lento. En algunos tejidos, la falta de algunos tipos celulares hace que crezcan y se reproduzcan con rapidez hasta que vuelva a haber un número apropiado de estas células. Por ejemplo, el hígado. Cuando veamos el hígado, vamos a ver que si el hígado lo cortamos,
vamos a tener una deficiencia del hígado, me hacen falta las células, y entonces se va a empezar a reproducir hasta tenerlo después de unas semanas de la misma tamaño que estaba antes de la resección. Para más dudas sobre el hígado lo vamos a ver cuando vemos aparatos y sistemas y veamos exactamente el hígado. Los mecanismos que mantienen el número apropiado de los distintos tipos de células en el organismo no se conocen con detalle. No obstante, en los estudios experimentales han demostrado al menos varias formas de controlar o tres formas de controlar el crecimiento. En primer lugar, el crecimiento se controla a menudo mediante factores de crecimiento que proceden de otras partes del organismo. Algún estímulo o alguna hormona que proviene de otro lado. Por ejemplo, tenemos lo que es la hormona del crecimiento, que va a salir de lo que es la adenohipófisis y va a llegar y va a ordenar a los huesos, a los pulmones, al músculo que empiezan a crecer, a que se reproduzcan. Ok, es un lugar que es un estímulo que se forma en un lugar muy diferente donde está actuando. Segundo lugar, la mayoría de las células normales dejan de crecer cuando han salido de este espacio para su crecimiento, lo que sucede cuando las células crecen en un cultivo tisular. O en tercer lugar, las células que crecen en un cultivo celular dejan de hacerlo cuando se ha podido recoger cantidades diminutas de sus propias secreciones en el medio de cultivo. Telómeros. Evitan la degradación de los cromosomas. Cada cromosoma, al final, en la punta, vamos a tener lo que son los telómeros, que no son más que nucleótidos, bloques básicos, varios miles de bloques básicos que no decodifican ninguna información, no tienen información para formar ninguna proteína. Estos bloques básicos están aquí para proteger a lo que es mi cadena de ADN, porque cada que desenrollemos la cadena de ADN para formar nueva cadena de ADN, perdemos parte de los extremos finales. Entonces, si esta parte de los extremos finales son los telómeros y no codifican para nada, pues no estoy perdiendo nada. ¿Por qué? Porque son partes no codificantes. Si no existieran los telómeros y cada que hago una replicación pierdo parte del extremo final, imagínense la cantidad de información importante que estaría perdiendo, y entonces mis cadenas de ADN no decodificarían ya, no tendrían la información completa para hacer las funciones celulares. Entonces por eso nos sirven los telómeros, son una forma de proteger lo que es mi cadena de ADN. Entonces cada replicación pierdo unos cuantos telómeros, pero no los pierdo todo. De esta forma está protegido mi ADN. Y los telómeros actúan como cubiertas protectoras que evitan que el cromosoma se deteriore durante la división celular. Cada vez que una célula se divide, una persona pierde entre 30 y 200 pares de bases en los extremos de cada uno de los telómeros de esta célula. Y nos ponen el ejemplo de las células sanguíneas que tienen un ciclo vital muy acelerado. Durante toda nuestra vida están reproduciendo muy seguido. Y mencionan que cuando nacemos tenemos 8000 pares de bases de telómeros en las células sanguíneas y cuando somos ancianos tenemos 1500 aproximadamente. Hay una teoría que menciona que envejecemos porque perdemos telómeros. Entonces es como un reloj biológico, estos telómeros como un reloj biológico para la célula. Ok, ya llevo 50 reproducciones, significa, ya perdí tantos pares de base, significa que llevo tantas reproducciones, lo que equivaldría como a 20 años. Ok, tengo este tiempo de vida. Entonces conforme vamos perdiendo más telómeros, vamos envejeciendo porque nuestra célula pierde la habilidad para reproducirse tan seguido como lo estaba haciendo anteriormente. Y nos menciona el ejemplo de las células cancerígenas. Las células cancerígenas tienen la peculiaridad de reproducirse constantemente, aceleradamente, sin que nadie los controle. ¿Y es porque esas células cancerígenas tienen una enzima que evita que se degrade el telómero? Entonces los telómeros de las células cancerígenas no se degradan. Por lo tanto, pueden reproducirse infinidad de veces hasta que terminen matando a la persona que lo contagió, que tiene la enfermedad. Regulación del tamaño de la célula. El tamaño de la célula está determinado casi en su totalidad por la cantidad de ADN funcionante que hay en el núcleo. Si el ADN no se replica, la célula crece hasta un tamaño determinado y después lo mantiene, mientras que también es posible que, usando un quimioterápico como la colchicina, impide la formación del uso mitótico
y por lo tanto la mitosis, aunque contiene la replicación del ADN, se va a ver parada. Diferenciación celular. Son los cambios de propiedades físicas y funcionales de las células a medida que proliferan en el embrión para formar distintas estructuras y órganos corporales. Esto ya lo vimos, diferenciación celular, y un poquito con la diferenciación génica. Todas las células, ya habíamos comentado, contienen la misma información, pero ¿qué hace que sea diferente la célula del músculo cardíaco contra la célula del alveolo o la célula intestinal? Pues muy fácil. La cantidad de información a la cual tiene acceso al leer para formar las proteínas que le van a dar esas características específicas. Y nos menciona el ejemplo de cuando el núcleo de una célula de la mucosa intestinal de una rana se implanta quirúrgicamente en el óvulo de una rana en el que había extraído el núcleo original, se consigue crear una rana exactamente normal. ¿Qué nos quieren decir con esto? Si yo agarro la célula cuando está en el pulmón, en el corazón, en el hígado, en el riñón, donde ustedes quieran, está expuesto a ciertos factores externos que la hacen, ciertas enzimas, que la hacen que forme ciertas proteínas. ¿Para qué? Para que tenga esas características de ese órgano en el que está. Pero si yo esa célula la saco de ese lugar y la pongo en otro, va a estar expuesta a las mismas influencias que el resto de las células de ese grupo y va a terminar expresando las proteínas que tenemos en ese grupo celular. Eso es a lo que se refiere. Apoptosis y muerte celular programada. Okay. Cuando las células ya no se necesitan o cuando se convierten en una amenaza para el organismo, sufre una muerte celular programada, suicida o apoptosis. Este proceso implica una cascada proteolítica específica que hace que la célula se encoja y condense para desmontar el citoesquelético. Cuando mi célula ya acabó su ciclo de vida, ya no va a dar más, ya se acabó su telomerasa, o cuando esa célula ya no la necesitamos, igual, va a empezar a programarse lo que es la apoptosis. La apoptosis es el botón de autodestrucción que tienen todas las naves de Star Wars. También las células tienen un botón de autodestrucción, al cual se llama apoptosis. Cuando ya terminó de hacer lo que tiene que hacer, cuando ya está muy grande esa célula, hasta ahí se acaba. Y entonces va a ser engullida y digerida la célula. Ya casi para terminar, vamos a ver lo que es cáncer. El cáncer se debe en la mayoría de los casos a la mutación o alguna otra activación anormal de genes celulares que controlan el crecimiento y la mitosis celular. Tenemos protooncogenes, que son genes que se encargan normalmente de codificar diversas proteínas responsables del control de la adhesión celular. Se activan de forma excesiva o si mutan y se pueden transformar en oncogenes. Y obviamente iniciar esta cascada que se llama cáncer. En todas las células también hay anti-oncogenes, denominados también genes supresores de tumores que suprimen la actividad de los oncogenes específicos. Para que se dé el cáncer como tal, la enfermedad, hay varias cosas que se tienen que sortear. Una, que la mayoría de las células mutadas tienen una capacidad de supervivencia menor que las células normales y simplemente mueren. Algunas de estas células mutadas que sobreviven son cancerígenas, pero incluso la mayoría de las células mutadas tienen controles de retroalimentación normales que van a impedir un crecimiento excesivo y van a morir. Y en tercer lugar, las células que hayan sobrevivido, el sistema inmunitario las puede reconocer, evita que crezcan y las elimina. O normalmente necesita la presencia simultánea de varios oncogenes activados para provocar el. Si se fijan, como mencionamos, son muchas las cosas que se tienen que sortear una mutación para poder expresarse y tener un gen. Tenemos que tener un carácter hereditario, primero. Ese carácter hereditario tiene que recibir una influencia de agentes externos físicos y químicos que van a causar que ese proto-oncogen se transforme en un oncogen.
Ese oncogen va a causar la reproducción de una célula. Esta célula que se creó tiene que vencer los mecanismos internos de regulación que pueden matarla, eliminarla, causar una apoptosis. Una vez que causarlo, que libró la apoptosis, tiene que desarrollar y poder reproducirse. Y una vez que se reproduce, tiene que ver y sobrevivir al sistema inmunológico. Una vez que sobrevive al sistema inmunológico, tiene que poder llegar a un lugar donde puede estar y alimentarse. Entonces, como ven, son muchos los pasos los que tiene que vencer y para formarse un cáncer. Entonces, el cáncer es ciertamente una serie de eventos desafortunados. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, es como el mal día de una persona. Todo el mundo hemos tenido un mal día, que nos pasa una cosa y otra, decimos, por favor, ya que se acabe. Exactamente eso es necesario, que se alineen los astros para que una persona tenga un cáncer. Por esto, todas las personas tenemos miles de reproducciones celulares, podemos tener varias mutaciones y podemos desarrollar cáncer si no tuviéramos todos estos candados de seguridad para evitarlo, para evitar su reproducción. Pero hay agentes físicos, químicos y biológicos que me pueden facilitar la formación de un cáncer. Como es bien sabido que la radiación ionizante, como los rayos X, los rayos gamma y la radiación de partículas procedentes de sustancias radioactivas e incluso los ultravioleta, me van a predisponer al cáncer. Algunas sustancias químicas tienen una mayor propensión a provocar mutaciones, como el tabaco. Los irritantes físicos también provocan cáncer, como sucede durante la abrasión continua del revestimiento del aparato digestivo por algunos alimentos. Si yo ya sé que comiendo salsa se me irrita el estómago o me da reflujo, y como salsa no me importa y sigo comiendo salsa, cerveza, alcohol, de todo, y de ello tengo reflujo, pues esa mucosa que tengo en mi esófago va a terminar formando un cáncer. En muchas familias hay una importante tendencia hereditaria al cáncer. Los cánceres hereditarios es el cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de pecho, cáncer de cerebro y me falta uno más porque son 5. Y en los estudios realizados en animales de laboratorio se ha demostrado que algunos virus también pueden llegar a provocar un cáncer. Hay personas que toman fármacos que son inmunodepresores, disminuyen el sistema inmunológico. Entonces, si se acuerdan, un paso para evitar la formación del cáncer es el sistema inmunológico. Ahora, características invasivas de la célula cancerosa. Las principales diferencias entre una célula cancerosa y una célula normal son las siguientes. La célula cancerosa no respeta los límites habituales del crecimiento celular, ya que presumiblemente no requieren los mismos factores de crecimiento que son necesarios para el crecimiento de las células normales. Y aquí tenemos mucho que ver las histonas. Las células cancerosas son bastante menos adhesivas entre sí que las células normales, por lo que tienden a dispersarse por los tejidos y entrar al torrente sanguíneo y transportarse al organismo. Se fijan, cuando comenzamos a ver lo del cáncer, vimos los protooncogenes, que son genes encargados de la adhesión celular. Si una célula cancerosa no tiene adhesión celular, no se mantienen unidas ellas como grupo, ¿qué es lo que va a pasar? Van a salir a la torrente circulatorio y van a empezar a migrar y llegar a donde puedan volver a crecer y volver a formar otro cáncer. Entonces, por esto es que los cánceres tienen muchas metástasis, porque empiezan a regarse por todo el organismo debido a la falta de adhesión celular que tienen. Algunos cánceres también producen factores angiogénicos que provocan el crecimiento de muchos vasos sanguíneos nuevos dentro del cáncer, por lo que aportan nutrientes necesarios para el crecimiento celular. Como un cáncer se reproduce tan rápidamente, necesita obviamente muchos nutrientes. Al necesitar muchos nutrientes, el vaso sanguíneo que los alimenta no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a formar nuevos vasos sanguíneos para que les traigan todos los nutrientes que son necesarios. Y entonces, ¿por qué van a matar las células cancerígenas? Ya lo sabemos y lo podemos deducir. Una, se reproducen rápidamente. Dos, llegan y se separan, pueden llegar a cualquier parte del organismo. Pero lo más importante, al reproducirse rápidamente y sin control, necesitan muchos nutrientes.
como ellas mismas tienen la capacidad de formar vasos sanguíneos para que los alimenten, empiezan a crear una gran demanda y empiezan a robar los nutrientes a las demás células del organismo. ¿Por qué? Porque dicen, yo tengo mucha hambre. El organismo no sabe que es una célula cancerígena. El organismo no sabe que son malas. Nada más sabe que hay un grupo celular que necesita mucho alimento. Ok, vamos a darle prioridad y que ese grupo celular que me está demandando tanta energía se la lleve. Entonces es así como las células cancerígenas llegan a matar. Todos los nutrientes los desvían hacia esa masa celular que está creciendo, no dándole el soporte básico a todas las demás células del organismo. Y por eso las células cancerígenas van a matar. Con esto terminamos el tema. El tercer tema, chicos, es un tema bastante largo. Un tema muy bonito y muy importante que me va a servir para el resto de la materia de fisiología. Así que espero que les haya quedado claro. Nos vemos la próxima vez.